Vamos ahí y vamos a aprender cómo es que funcionan los pullbacks. ¿Bien? ¿Cuándo es que nosotros tenemos un pullback válido? ¿Cómo hago yo para saber que en el gráfico, ¿sí?, tengo un impulso, tengo un retroceso y un impulso? ¿Bien? Yo, sin entender cómo funciona un pullback, me es muy difícil poder saber si es que acá hay un retroceso o si es que acá hay un retroceso. ¿Bien? Habrá gente que consideraría esto como un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. ¿Bien? Y aquí es entonces donde vamos a aprender estas reglas para que esto lo tengamos claro y podamos saber cómo es que funciona. Esto, por ejemplo, acá no es un pullback, sino que esto simplemente, en cuanto a estructura, funcionaría de esta manera. ¿Bien? Es un impulso, un retroceso y un impulso. En este gráfico que tenemos a la derecha, en este ejemplo que tenemos a la derecha, bien, esto sería un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. ¿Correcto? Bien. Esto es súper importante porque muchas veces nosotros consideramos que porque están las velas estas rojas, ¿sí?, esto es un retroceso. ¿Ok? Y esto no funciona de esta manera. Que el color de las velas, que sean rojas, etcétera, no hace válido a un pullback. Bien. Nosotros, para poder tener un pullback válido, necesitamos que la vela, bien, la vela en cuestión, sea eliminado el mínimo. Bien, se le elimine su mínimo. Vamos a ver, primero vamos a ir con el ejemplo que tenemos a la izquierda, ¿sí? Vamos a ir con este ejemplo primero. ¿Ok? Y vamos a ver cómo es esto. Como bien dice acá, nosotros tenemos aquí un impulso al alza. Bien, este es un movimiento impulsivo al alza. ¿Ok? A partir de este punto nosotros tenemos un retroceso. Pero, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Cuál es la regla que hace que esto sea un retroceso como tal? Bien. Nosotros vamos a ver acá, comenta, este pullback es válido porque el mínimo, o sea, este de la vela 1, es quitado por la vela 2, o sea, esta de aquí. La vela 1 es la vela más alta de este movimiento. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que tenemos acá es un impulso, ¿bien?, donde la última vela del impulso es la vela número 1, que tiene su mínimo y tiene su máximo. ¿Ok? Entonces, tanto el máximo como el mínimo, ¿sí?, son importantes para que nosotros podamos identificar un pullback. ¿Ok? Vamos a hacerlo esto un poquito más resaltado, así. Y así. Bien. Entonces, ¿qué necesito yo para tener un pullback válido? Yo lo que necesito para poder tener un pullback válido es que mi última vela, ¿sí?, que en este caso es la vela 1, ¿sí?, es la última vela del impulso, mi última vela por lo menos se ha quitado su mínimo. Bien, que el mínimo de la vela 1 se ha quitado. En ese entonces yo habré entrado en un pullback. Bien, en este caso la vela 2 elimina el mínimo, como vemos acá, ¿sí?, elimina el mínimo de la vela 1 con este movimiento a la baja. Por lo tanto, a partir de este momento empieza un pullback, un retroceso. ¿Ok? Este pullback termina, ¿sí?, en este punto más bajo, y a partir de aquí volvemos a tener un movimiento al alza. ¿Ok? A continuación, luego del movimiento al alza, fíjense cuál es nuestra última vela de este impulso al alza. La vela número 3. Bien, esta verde que nosotros vemos aquí. Esta vela en cuestión tiene su máximo aquí y tiene su mínimo aquí. Bien, este es el máximo y este es el mínimo de la vela 3. ¿Qué sucede? Este pullback, este movimiento, en realidad no es un pullback. Esto no es un pullback válido. ¿Por qué? Porque el mínimo de la vela 3, este mínimo de la vela 3,
¿sí? Que tenemos aquí abajo, no fue eliminado. Las velas 4 y 5 son un movimiento interno de la vela 3. Fíjense que la vela 4 y 5 no cotizan ni por arriba ni por debajo. Por lo tanto, esto no es un pullback, sino que esto se lee simplemente como un único movimiento al alza. Ahora, esto sería distinto, ¿sí? Esto sería distinto, ¿ok? Si la vela 5, por ejemplo, eliminara el mínimo. Bien, si la vela 5 eliminara el mínimo de la vela 3, esto sería un pullback válido. Y en ese caso el precio, sí, la estructura, perdón, sí sería correcto identificarla de esta manera. Pero como el mínimo de la vela 3 no ha sido eliminado, no tenemos un pullback y esto simplemente es una única pierna alcista. Exactamente, Adri. Aunque lo elimine con mecha, es correcto. Si la vela 5 rompe el mínimo del 3, confirma el máximo, no. Acá no estamos hablando del mapeo de estructura mayor. Estamos simplemente aprendiendo pullbacks válidos. ¿Ok? Cuando yo voy a tener un pullback válido de estructura menor. Bien. Entonces, yo necesito... Si la 4 quita el máximo, sí sería. Si la 4 quita el máximo, sí. ¿Por qué? Porque en este caso, recuerden, bien, la última vela, ¿cuál es la última vela? ¿O cuál es la vela más alta de este movimiento al alza? La vela 3. Pero, si la vela 4 hiciera esto, ¿cuál es mi última vela o la vela más alta de este movimiento? En este caso sería la 4. Bien, porque su mecha significa de que el precio ha cotizado más alto que la 3. Por lo tanto, la última vela o la vela más alta es la vela 4. Por lo tanto, nuestra atención no va a estar en el mínimo de la vela 3, sino que va a estar en el mínimo de la vela 4. Y al eliminarse el mínimo de la vela 4, esto sería también un pullback válido. Entonces, para poder saber a dónde están los impulsos, los retrocesos, los impulsos y los retrocesos y los impulsos, necesito aprender esta regla. Entonces, yo, ¿cuándo voy a considerar un retroceso como válido y cuándo no? Bien, vamos a volver al ejemplo como estaba. En este caso, ¿sí? Tenemos un impulso, un pullback válido. ¿Por qué es válido? Porque la última vela alcista, que es la 1, bien, ha sido eliminado su mínimo por la vela 2. Por lo tanto, esto ya cuenta como un retroceso. Luego tenemos un nuevo impulso, bien, y fíjense que en este caso el mínimo de la vela 3 no es eliminado. La vela 4 y la vela 5 cotizan adentro del máximo y del mínimo de la vela 3. En ningún momento la elimina, en ningún momento la vela 4 cotiza por arriba de la 3 y en ningún momento ninguna de las dos logra quitar el mínimo. Por lo tanto, las velas 4 y 5 no corresponden con un pullback y esto es simplemente un único movimiento al alza. ¿Bien? ¿Por qué? Porque así como la vela 1 ha sido mi última vela alcista o mi punto más alto de toda esta subidita que tenemos acá, bien, mi vela número 3 es la vela más alta de toda esta subida que tenemos acá. De toda esta subida, la vela 3 es el punto más alto en su máximo. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que concentrarme en que la vela 3 sea la que quiebre su mínimo para poder tener un pullback. ¿Ok? Si la vela más alta, el punto más alto, que es la vela 3, no se elimina su mínimo, no tengo un pullback. Ahora, si por ejemplo la vela 4 tuviera una mecha más alta que la 3, significa que ahora mi vela más alta no es la 3, sino la 4.
y tengo que prestar atención a que el mínimo de la vela 4 sea eliminado. Que en ese escenario, el mínimo de la vela 4 está siendo eliminado por la vela 5. Y en ese momento sí tendría un pullback válido. Y la estructura quedaría de esta manera. Vamos a ver el segundo ejemplo. En este ejemplo, ¿sí? Fíjense, yo tengo un movimiento al alza, lo que aparentemente sería un retroceso, un impulso al alza, lo que aparentemente sería un retroceso y un impulso al alza. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si efectivamente son retrocesos o no. En este impulso al alza, fíjense, ¿sí? Fíjense en este impulso al alza, este movimiento es un pullback válido, ya que el mínimo de la vela 1 fue quitado por la vela 2. En este impulso yo tengo esto y esto. El mínimo de la vela 1 fue quitado por la vela 2. Por lo tanto, el retroceso, esta mecha que tengo de la vela 2, va a ser considerado un pullback válido. Y esto quedaría así y así, para luego impulsarse al alza. Bien. Ahora, si la vela 2 no quitara, ¿sí? Si la vela 2 no quitara el mínimo de la vela 1, yo tendría que prestarle atención al mínimo de la vela 2. Bien, que en este caso tampoco sería quitado, por lo tanto no sería un pullback válido y esto sería un solo movimiento al alza. Bien. En este caso, bien, la vela 2 sí constituye un pullback válido porque ha eliminado el mínimo de la vela anterior. Ahora, esta vela roja y esta vela roja no son un pullback válido. Bien, porque el máximo, tanto el máximo como el mínimo de la vela 2 no fueron eliminados. Bien, en este caso, al máximo no ser eliminado, mi vela más alta, ¿sí? Mi última vela es la vela 2. Bien, si esta fuera más alta, en este caso, mi vela más alta no sería la 2, sino que sería esta roja. Pero como eso no ha ocurrido, yo tengo que prestarle atención a la vela 2. ¿Qué necesito ver en la vela 2 para tener un pullback? Que el mínimo de la vela 2 sea eliminado. Que en este caso, fíjense, ninguno de estos dos mínimos, bien, elimina al mínimo de la vela 2. Por lo tanto, aquí no hay pullback. El pullback válido es aquí. Bien. Ahora, continuando. ¿Qué tenemos? Entonces, sabiendo que esta y esta vela no son un pullback válido porque no han eliminado el mínimo de la vela 2, el precio continúa, ¿sí? Esto es como una pausa y el precio continúa. Bien. Empuja nuevamente al alza el precio. Bien. Y ahora acá tenemos un pullback válido. Fíjense, este pullback es válido porque la vela más alta es la vela 4, no la 3. El mínimo de la vela 4 fue quitado por la vela 5. Bien. A diferencia del ejemplo anterior, donde la vela siguiente a la 3 no cotizaba por arriba, en este caso sí. La vela 4 es la que tiene el máximo. La vela 4 es la que tiene el máximo más reciente. Es el punto más alto. Por lo tanto, a la que tengo que prestarle atención es a la vela 4. Bien. Ahora, ¿el mínimo de la vela 4 ha sido quitado? Sí. Ha sido quitado por la vela 5. Por lo tanto, yo acá tengo un pullback válido para luego dar un impulso. Entonces yo en el gráfico esto lo puedo marcar directamente aquí como un mínimo. Entonces, yo tendría aquí un mínimo. Y en el caso de querer buscar en inducción, por ejemplo, esta sería mi inducción. Bien. Esta regla a ustedes les va a permitir aprender y entender a dónde están los puntos importantes para marcar una inducción, para marcar el punto estructural más reciente, para saber cuándo hay un choch, etc. ¿Sí? Este conocimiento es súper importante y es la piedra angular para poder terminar de encajar todo en un gráfico.